Listo. Estamos entonces ya más de 25 personas conectadas. Vamos a dar inicio a la primera sesión de aprendizaje, que como saben es con Javier Sinay, periodista argentino, que entre otras cosas ganó el premio Gabriel García Márquez de Periodismo en 2015 en la categoría de texto. Javier se ha especializado en crónica, en perfiles, ha hecho varios libros y también crónicas de viaje. Entonces, como les había pedido, quisiera que se fueran presentando de manera muy telegráfica. Vamos a ver si lo logramos. Entonces, les voy a pedir que se quiten el mute uno por uno y vamos a empezar, por favor, con Norielis. ¿Me escuchan? Buenos días. Yo soy Noriel, soy de Puerto Rico y estoy estudiando en Bogotá. Fantástico, Norielis. Daniel. Hola, Daniel de Costa Rica, productor audiovisual. Gusto saludarlos a todos y todas. Muy bien. Luján, por favor. Hola, soy Florencia de Argentina y voy a estar a cargo de la relatoría de esta primera sesión. Un gusto. Vale. Fantástico. Valentina. ¿Puedes quitar tu audio y Hola, presentarte? Valentina de Santiago de Chile, tengo 25, soy periodista. Saludos a todos. Gracias, Georgina. Hola, soy Georgina, tengo 27 años y estoy en Morelia, Michoacán. Fantástico. Melissa. Hola, soy Melissa, soy chilena, estoy en Santiago de Chile, tengo 26 años. Fantástico, Melissa. Gracias. Alba. Hola, buenos días. Yo soy Alba Rivas, soy de Perú y vivo en Cusco. Tengo 24 años. Gracias, Alba. Jorge Espejel. Espera, no te quitaste. Ya, ahora sí. Soy Jorge Espejel, soy de Torreón, Coahuila, norte de México, y soy periodista independiente. Mil gracias, Isaías. Tu audio. Isaías, ¿estás en mute? Listo. Ya, ahora sí. Hola, soy Isaías, tengo 26 años, de Guatemala y un gusto saludarlos a todos. Gracias, Angélica, por favor. Hola, yo soy Angélica, es de Costa Rica, vivo en la capital y soy periodista. Muy bien, gracias, Angélica. José. Hola con todos, soy José Mendieta, vivo en Quito, Ecuador, tengo 25 años. Gracias, Pierina. Hola, soy Pierina Sara, tengo 27 años de edad, soy venezolana y me encuentro residenciada en Lima, Perú. Saludos. Muy bien. Ahí se me cambió. Mariana, por favor, Mariana Limón. Hola, yo soy Mariana, soy de México, tengo 25 años y estoy entre Monterrey y la Ciudad de México. Fantástico. Juan González. Mute, ¿estás en mute? A ver, listo, habla ahí. Hola, soy Juan, tengo 26 años y estoy en México DF. Ok, otro mexicano. Pedro, por favor. Hola, soy Pedro, tengo 26 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Fantástico. Francis. Hola, soy Francis, soy venezolana y vivo en Venezuela. ¿En dónde estás? ¿En Caracas? En Caracas, Venezuela, sí. Fantástico. Fernando Silva. Hola, soy Fernando Silva, soy de Tegucigalpa, Honduras y tengo 22 años. Muy bien. Tatiana Rojas. Hola, soy Tatiana, tengo 22 años, soy colombiana y estoy en Barcelona. Muy bien. Camila. Hola, soy Camila Escobar, soy colombiana y vivo en la ciudad de Bogotá. Ok, está en Bogotá. Florencia González. ¿Estás en mute? Hola, González, vivo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Flor. Tengo Gisela. 25. Hola, mi nombre es Gisela, soy de Ecuador, estoy viviendo en Madrid, tengo 25 años.
Ok, ecuatoriana en Madrid. Gracias, Gisela. Mariel. Hola, mi nombre es Mariel Lozada, soy venezolana viviendo en Santiago de Chile y tengo 26 años. Muchas gracias, Mariel. ¿Quetzalí? Quetzalí Rosas, 30 años, mexicana, vivo en la Ciudad de México. ¿Quiere que de una vez ver a los chicos de Cuba desde mi teléfono? Hola, chicos cubanos. Aquí está Ale, el de gorra. Atrás está Javier y Alberto. A ver, acerca el celular más a la pantalla, por favor. Saluden, chicos cubanos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, por favor, con Vanessa Valencia. Aló, Vanessa, ¿nos escuchas? No, no sé si nos escucha Katy. Hola, soy Katy, tengo 29 años y de San Pedro Sula, Honduras. Muchas gracias, Katy. Carmen Valeria. Hola, soy Carmen, tengo 22 años y soy de El Salvador. Gracias. ¿Quién me falta? Hay alguien que dice Iram Aviv, pero no es Iram Aviv, estoy seguro, es nuestro querido amigo de Nicaragua, ¿cierto? Jorge Hurtado, de Nicaragua, vivo en Managua, la capital. Jorge, muy bien, muchas gracias. Flavia. Acá, hola, Argentina, Flavia, los saludo con mate. Buenos Aires, 25 años. Fantástico, la que le gusta el racing. Sí. María Chang, María Laura, por favor. Hola, soy María Laura, tengo 26 años, soy venezolana viviendo en Buenos Aires. Y estamos casi por terminar. Randy. ¿Estás en mute? Ya. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí me puedes escuchar? Sí. Tenía un problema. Claro, buenas. Mi nombre es Randy Ortiz, tengo 23 años, actualmente soy de Lima, Perú, trabajo en Ojo Público. Un gusto conocerlo. Fantástico. Juanchi. Hola, mi nombre es Juan Chiparra, de Caracas, Venezuela. Muy bien. ¿Alguien faltó de presentarse? ¿No? Bueno, entonces, por favor, les solicito, por favor, que todos se pongan en mute. Vanessa, por favor, ponte en mute, que se mete mucho ruido. Listo, bueno. Está también con nosotros Javier Sinay y ya lo presentamos. Entonces, vamos a iniciar esta sesión que está dividida en 3 bloques. El primero de ellos va a estar orientado hacia la importancia de las fuentes a la hora de hacer crónicas y perfiles. Entonces, Sinay, si estás de acuerdo y me escuchas bien, ¿comenzamos? Si quieres, quita tu video. ¿Me escuchan bien? A ver. Ahí te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Ahora se me escucha y no se me ve el video. ¿Está bien? Listo. ¿Es correcto? Es correcto. Ok, bueno, entonces, muchas gracias a todos. Lo que veo es que la red está creciendo muchísimo y hay gente de todo el continente y de overseas también, de extramar. Así que la verdad que es muy bueno estar con todos ustedes y va a ser muy interesante compartir esta sesión con ustedes. Este taller es un taller sobre, esta charla, es una charla sobre periodismo narrativo que responde a una pregunta y la pregunta es cómo identificar una buena historia para reportear y escribir una buena crónica. Ahí en esa pregunta hay 2 paréntesis que son, cuando digo una buena historia para reportear y escribir una buena crónica, lo de bueno va entre paréntesis porque en el mejor de los casos va a ser bueno, pero quizás no sea bueno, pero de todas maneras nosotros vamos a pretender o vamos a perseguir que sea bueno. Y lo que hay además en esa pregunta son 3 palabras que son los 3 momentos de la crónica, que son cómo identificar
O sea, ese es el primer momento, es identificar una buena historia o una historia para reportear, que es el segundo momento, y para escribir. Entonces, identificar, reportear y escribir, ¿sí? Ahora, cada uno de los tres textos con los que vamos a trabajar, que en realidad tampoco es que vamos a desmenuzarlos, o a alguno quizás un poco más que a otro, de todas maneras léanlos, si no los leyeron, y si los leyeron va a ser más provechoso para ustedes en esta charla. Cada uno de estos tres textos, les decía, va a corresponderse con cada una de estas tres palabras, que son tres momentos a la hora de producir una crónica. Recuerden, identificar, reportear y escribir. Vamos a empezar con Rápido, Furioso, Muerto, que es una crónica que escribí para la revista Rolling Stone, se publicó en el año 2014, y es una nota que ganó el premio a Gabriel García Márquez en la categoría de texto, y como la hice yo, como la escribí yo, creo que es la que más puedo abrir, digo, la que más podemos espiar en bambalinas, cómo fue todo el proceso. Entonces, aunque después vamos a hablar de la mirada, que es el momento de la identificación, vamos a hablar más en profundidad con el segundo texto. Les quiero contar con qué ejercicio de mirada, o sea, con qué ejercicio de identificación de una buena historia nació esta historia. Esta historia empieza con una denuncia de un abogado de menores, un defensor oficial de menores de edad, como es defensor oficial, era del Estado, de la ciudad de La Plata, que es una ciudad que queda a 60 kilómetros de Buenos Aires. Es decir, este abogado oficial de menores defendía chicos que estaban en problemas con la ley, chicos que habían robado o que habían cometido delitos. Y se dio cuenta en un momento, en el año 2013, en 2013, se dio cuenta de que había 6 casos bastante similares de chicos, adolescentes, que habían estado en conflicto con la ley, o sea, que habían robado en algún momento y que habían sido asesinados por policías en episodios bastante similares, ¿no? Que eran, por lo general, un chico va a robarle una moto o a robarle algo a un policía que está de civil, que está vestido de civil porque está de Franco, digo, y este policía lleva su arma y le dispara y lo mata. Se largó a llover, quizás estén escuchando un ruido atrás mío, es la lluvia. Entonces, este abogado, que se llama Julián Axat, escribe un texto y eleva una denuncia a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires pidiendo que este tipo de casos, que eran 6 homicidios de estos chicos, sean mejor investigados. Porque lo que pasaba es que en cada uno de estos 6 homicidios se cerró la causa con el testimonio del policía y de los amigos del policía o de los testigos cercanos al policía, que todos decían que efectivamente el chico había ido a robarle a este policía y él se había defendido y había matado a ese joven. Esta denuncia se publicó en la mayoría de los diarios y pasó como una noticia normal, ¿no? Una noticia de las que uno encuentra, no fue un gran escándalo, fue, imaginen, una nota de media página de un diario, ¿no? Entonces, ahí había una oportunidad, o sea, el primer ejercicio de mirada, o sea, el primer ejercicio de identificar tengo la oportunidad de encontrar alguna nota que no estoy viendo. Obviamente la nota no era la denuncia del abogado, 6 grandes historias, ¿no? Porque eran 6 historias de adolescentes asesinados por policías. Entonces, sea lo que sea, la historia de cada uno de estos chicos iba a ser una buena historia a nivel humano, pero
principalmente a nivel social, ¿no? Porque es un escándalo, en realidad. Es bastante grave, sea lo que sea un chico de 15, 16 años. Entonces, acá empieza el trabajo de la mirada, de identificar una buena historia, parte como una corazonada y se va formando, se va construyendo en el segundo momento, en la segunda palabra que dijimos, que es reporteo, ese trabajo en el campo que te va confirmando o te va tu primera corazonada, ¿no? Tu primera impresión. Podría haber sido que ninguna de estas historias fuera tan buena, aunque claro, la posibilidad era mínima, ¿no? Que estas historias no fueran potentes o que no fueran importantes a nivel social o político. Pero siendo algún otro caso, alguna otra historia, puede ser que uno vaya al territorio, a entrevistas y se dé cuenta de que en realidad no era lo que uno esperaba. Entonces, mirada y reporteo van de la mano y se van enriqueciendo mutuamente, se van guiando mutuamente. El reporteo en este caso, que es de lo que quiero hablar en este primer bloque, acercamiento y relación con las fuentes, el reporteo comenzó obviamente con una entrevista con el abogado Julián Axat, que era el abogado que había escrito la denuncia. No fue una entrevista muy larga, no fue una entrevista muy reveladora, no me contó muchísimas cosas más de lo que estaba en la denuncia, pero podían servirme y cuáles no, para avanzar con una crónica larga, y especialmente con una crónica larga para la revista Rolling Stone, que es la revista donde yo estaba trabajando. Estuve tomando un vaso de agua. Entonces, me fui de mi entrevista con Julián Axat y me anoté, digamos, 4 casos posibles. Uno era el de Omar Cigarán. Era un chico que había robado muchas veces, que formaba parte de una banda de chicos de la calle que cada tanto robaban, que iba y venía de su casa, que incluso su padre había ido a la plaza donde él paraba con los otros chicos y lo había querido regresar a la casa, y todos los otros chicos habían defendido a Omar Cigarán para que el padre no ve, tirándole piedras al padre. El padre había regresado otra vez para buscarlo al hijo con una cadena. O sea que era un caso bastante impresionante a nivel humano, ¿no? Aparte es un chico que los vecinos no querían porque robaba en su barrio, y también había ido a la farmacia del barrio y había robado remedios. Un caso que ponía muy en relevancia el tema de las drogas, de la vida de los jóvenes en la calle. Había otro caso que era el de Franco Quintana, que tenía una escena que para mí era estaba en un barrio periférico, un barrio bastante pobre, con sus amigos, cerveza en la calle, y un patrullero, cada tanto los llevaban detenidos, o cada tanto los perseguían, digamos, y adolescentes que hay en los barrios. Entonces, el patrullero, desde el altavoz del patrullero, usando las palabras de barrio, palabras que usaban ellos, que no eran palabras que debería usar un policía, amenazándolos. O sea, usando un instrumento del Estado, como es un auto de la policía, para hablarles en su propio idioma amenazado. Bastante potente a nivel narrativo, y me parecía que a nivel de sentido también estaba hablando de algo degradado, ¿no? Desde las instituciones y también desde los jóvenes.
pero no era suficiente una escena. Y la última posibilidad era hacer la historia de Axel Lucero, que es la que finalmente hicimos, porque Axel Lucero era un chico fanático de las motos, que daba cuenta de un montón de chicos que son fanáticos de las motos en los barcos, o sea, arreglan motos, cambian motos, hacen carreras con motos, aceleran, levantan la rueda, hacen piruetas. Y Rolling Stone, como les dije antes, hay que tener en cuenta dónde uno está parado, o sea, desde dónde uno está escribiendo. Rolling Stone es una revista que habla no solo de rock, sino también de cultura, y especialmente de cultura joven, y dar cuenta de cómo las motos estaban se estaban convirtiendo en una moda, aparte de ser un vehículo, se estaba convirtiendo en un símbolo de estatus. Dar cuenta de eso era importante para la revista y no lo había hecho todavía. Por otro lado, estaba el asunto de lo que en realidad la denuncia de Julián Axat tenía por objetivo era que se investiguen mejor estos casos, pero también se ponga en debate el tema de los policías que usan armas cuando están de Franco. Porque antes en Argentina era obligatorio eso para los policías, y ahora no, pero siguen llevando el arma todo el tiempo, incluso cuando van al gimnasio por su cuenta, en su día Franco, como es el caso de Jorge Caballero, el policía nota, llevan armas porque dicen, todo el mundo en nuestro barrio sabe que somos policía, y mucha gente quiere tomarse revancha de nosotros. Entonces no podemos dejar el arma en casa. Ahora, lo que pasa estadísticamente es que en ese tipo de... Cuando un policía que está de Franco interviene con su arma, hay mucha más mortandad que cuando un policía interviene estando en servicio. Y esto es porque lo hace fuera de protocolo, sin refuerzos, actuando por su cuenta. Entonces se genera más confusión en la calle porque la gente no sabe que el policía es un policía, porque está vestido de civil. Y lo que Julián Axat pedía con su denuncia era, discutamos esto y ordenemos que un policía de Franco no pueda llevar su arma. Entonces, la historia de Axel Lucero tenía finalmente 3 ejes que se iban todo el tiempo entremezclando en el texto, párrafo a párrafo. Estos ejes son el debate político cívico-político sobre si los policías deben cargar su arma cuando están fuera de servicio, dar cuenta un nivel cultural, que es dar cuenta de la moda de las motos en los barrios, entre los jóvenes, entre los chicos de barrio. Y por último hay un nivel que yo diría humano, que es vidas cruzadas, ¿no? O sea, Axel Lucero, 16 años, hijo de un mecánico, clase media, más que clase media baja, yo diría clase baja trabajadora, que se hace amigo de un montón de chicos que viven a unas 20 o 30 cuadras de distancia, y que son chicos como de clase baja más no ocupada, y que eran chicos que pasaban el tiempo, aparte de las motos, robando y consumiendo drogas, y con una vida un poco más salvaje, ¿no? Entonces hay una especie de viaje de Axel Lucero que tiene que ver con los límites. Para mí esa es el cuentito de parte en la vida de Lucero, ¿no? Que es un chico que quiere probar los límites, y después está la historia cruzada de Jorge Caballero, policía, hijo de policías, 25 años, y también fanático de las motos, que no vivía tan lejos de Axel Lucero, ¿no? Entonces, los dos eran muy jóvenes, ninguno de los dos estaba listo para lo que iba a pasar, y ocurrió. Es una historia que puede ocurrir en cualquier lugar de nuestro continente, y creo que por eso también ha sido entendida en donde ha sido leída, fuera de Argentina. Entonces,
El trabajo de reporteo empieza en el archivo, sea el archivo de un diario con fichas, o sea internet, que es mucho más fácil, obviamente, o sea un libro, o sea lo que sea, pero cuando uno quiere delimitar la cancha donde va a jugar su partido, donde va a contar su historia, tiene que empezar viendo qué es lo que hay dicho o viendo otros casos u otras historias similares, ¿no? Ese es el trabajo de archivo. Luego hay que ir al territorio o al terreno, en este caso, como les dije, Axel Lucero se había criado en Villa Elvira, que es un barrio que está justo en el límite entre la ciudad de La Plata y los suburbios de La Plata, la periferia. La Plata es una ciudad que fue diseñada desde cero. Es una ciudad muy moderna, del año 1882, me parece, y tiene un diseño muy racionalista con diagonales que hacen muy fácil la circulación, la movilidad dentro de la ciudad. Y las calles tienen números, entonces es muy fácil ubicarse. Pero por toda la periferia de ese cuadrado racionalista, la periferia son barrios que han crecido silvestremente, ¿no? Son como cualquier periferia de cualquier ciudad grande de Latinoamérica. Entonces Axel Lucero se crió apenas saliendo del cuadrado, ordenado, pero en un barrio, como les digo, más o menos también como bastante ordenado, pero sus amigos, este barrio se llama Villa Elvira, pero sus amigos estaban en El Carmen, que es otro barrio más lejos, más desordenado, más informal y más pobre. Entonces, esos eran los dos territorios principales de la historia de Lucero, ¿no? O sea, hay un viaje, hay un desplazamiento que no es solamente geográfico, sino que también es un desplazamiento de vida, digamos, ¿no? Porque es como de nene bueno a nene malo. Axel tenía sus amigos buenos, su novia buena, sus costumbres buenas, el colegio y todo eso en Villa Elvira, y tenía, digamos, como su novia mala, sus amigos malos, sus actividades non sanctas en El Carmen, en el segundo barrio. Y había un territorio más que eran los tribunales, que los tribunales, bueno, no están ni en uno ni en otro barrio, sino que están en el centro de la ciudad de La Plata, y ahí es donde está el expediente y donde están los abogados, Julián Axat, y la que fue la fiscal del caso de Lucero, del homicidio de Lucero, ¿no? Porque ¿cuál es la historia? Es que Axel va a robarle una moto a un chico que está vestido con una campera normal, con una chaqueta, y este chico es el policía que estaba yendo al gimnasio y llevaba su pistola, entonces cuando Axel le apunta, saca su pistola y lo mata a Axel. Entonces, el trabajo con la fuente fue, como les dije, empecé con el abogado Axat, luego pasé a la madre, al padre, a los hermanos, a los amigos y a la exnovia, que todas estas personas son de Villa Elvira, o sea, el barrio bueno, digamos, del primer barrio. Y después hice el trabajo paralelo en el otro barrio, ¿no? La novia actual que practicaba boxeo y la tuve que ir siguiendo por diferentes gimnasios porque cada 15 días cambiaba de gimnasio. Los amigos y gente que lo hubiera conocido a Axel en el otro barrio. Y finalmente el tema era cómo encontrar al policía, ¿no? Ahí había una cosa que era fundamental, porque si no, si nos quedábamos con la historia de Axel, por más que fuera en los dos barrios, íbamos a tener nada más que la mitad de la crónica, porque la otra mitad era hablar con el segundo protagonista, que es Jorge Caballero, el policía. El teléfono de Caballero estaba en el expediente. El expediente me lo dio el abogado, y lo llamé al policía y le dije que estaba trabajando en esta crónica y que quería entrevistarlo, pero el policía no quiso darme una nota, ¿no? O sea, me dijo que ya había pasado un tiempo, que, bueno, entre paréntesis, lo que había pasado es que
la fiscal que investigó el caso lo cerró como legítima defensa. Y lo que AXA pedía era exceso de legítima defensa. Son dos figuras judiciales muy distintas, porque si fuera exceso de legítima defensa, le correspondía la cárcel y un juicio. Y si era legítima defensa, como finalmente fue, no le correspondía nada de esto. Entonces el policía me dijo que ya estaba, que para él era un asunto del pasado. Pero yo no podía quedarme con esa versión porque, por más que pusiera esas palabras, obviamente uno sabe que no es así, que matar a un hombre nunca es un asunto del pasado, o puede serlo, pero no para alguien que tiene 25 años y que yo sospecho, y luego lo confirmé, era la primera vez que mataba a una persona. Entonces decidí enviarle una carta. Y un poco este es como el punto culmine de este primer bloque, ¿no? Lo que les quiero decir es que cómo relacionarse con las fuentes no es solamente pedir una entrevista, conseguirla y hacerla, sino que es pensar, cuando no te dan la entrevista, es pensar cómo puedes obtenerla, y en caso de que no la obtengas, es pensar qué podés hacer en torno a esa persona si no te quiere dar una entrevista. O sea, cómo puedes hacer que esa persona juegue, ¿no? Que esa persona tenga una función en tu crónica y en tu texto, por más que no te hable. Hay un micrófono prendido, por ahí puede ser. Sí, no identifico quién es, pero sigue, por favor. Ok. Entonces le mandé una carta. ¿Por qué una carta escrita en papel, en un sobre y debajo de la puerta? Una carta clásica, ese tipo de cosas que se hacían a mediados de los 20. ¿Por qué lo hice? Primero porque conseguí su dirección, porque si uno pone, a veces obtiene la dirección, y en este caso felizmente ocurrió, y porque ir a tocarle el timbre hubiera sido demasiado invasivo y probablemente hubiera sido poco útil. Pero hay algo de la carta que es la intimidad con la que uno llega a la persona, ¿no? Aparte, si nosotros escribimos y escribimos bien, es una gran oportunidad de una carta. Es como patear un penal en un partido de fútbol. Es llegar directo a la persona a la que uno le está escribiendo, y es llegar en un momento en el que tiene toda la atención de la persona, ¿no? Porque obviamente la persona va a leer la carta no mientras esté haciendo otra cosa, sino que se va a tomar al menos 5 minutos para leer esa carta. Entonces, en mi carta yo le decía: lamento escribirte, lamento molestarte en este momento y a propósito de este tema, pero estoy escribiendo una nota bastante larga, de, no sé, 8 páginas quizás, sobre la historia de Axel Lucero, y he hablado con mucha gente del entorno de Axel Lucero, y mi opinión personal es que este episodio fue muy desgraciado, así que no te quiero juzgar, sino que simplemente quiero escuchar cuál es tu versión de lo que pasó, o sea, por qué pasó lo que pasó. Más o menos eso era lo que decía la carta, no era mentira, realmente yo creo que fue un episodio desgraciado, azaroso, y no creía que el policía fuera un sucio policía asesino. Entonces, bueno, quería ver qué es lo que había pasado. Y realmente no lo iba a juzgar, porque en parte lo más interesante del periodismo narrativo es preguntar, observar y no juzgar, sino tratar de dejar que el lector decida, ¿no? Que el lector tenga todas las herramientas para construirse una opinión propia. Así que le mandé la carta, le dejé mi teléfono, mi mail, y le dije que él no tenía toda la vida para esperar, tristemente, porque tenía un cierre de la edición que iba a ser en, no sé, en 10 días, pongamos. La verdad es que no me acuerdo exactamente cuándo, pero eran días que se estaban agotando.
Así que me llamó el policía Jorge Caballero y me tuvo 1 hora hablando por teléfono diciéndome que sí, que quería hablar, que estaba traumado, que quería saber qué opinaba el entorno de Axel Lucero sobre él. Básicamente quería saber si querían vengarse de él o no. Y me hablaba sin parar al teléfono, y yo le decía, yo no estaba grabando y tampoco era una situación de entrevista, entonces quería capturar eso, ¿no? Entonces le dije, mirá, si tenés, si hoy, eso fue, digamos, al mediodía o a las 3 de la tarde, le dije, si hoy mismo tenés un rato a la noche, yo salgo de la revista, salgo de mi trabajo, voy a La Plata, 60 kilómetros, y hacemos la entrevista. Claro, porque yo no podía decirle, era semana de cierre, o sea, como es una revista mensual, teníamos cierre durante 2 semanas, y la última semana se iba poniendo cada vez más intenso. Esto era o al principio de esa última semana o algo así. No era una cosa súper intensa, pero ese día me iba a ir como a las 8 o 9 de la noche a mi casa. Pero necesitaba capturarlo, no podía decirle nos vemos después del cierre, primero porque yo le había dicho que tenía que cerrar mi nota porque la crónica se cierra temprano, o sea, cerrábamos una edición y después pasaba una semana y ya había que cerrar la crónica de la próxima edición. Y segundo, porque había que capturar el momento, ¿no? O sea, había que tener también un poco de sentido de la oportunidad. Así que aceptó y llegué a las 11 de la noche a La Plata. No fuimos a cenar, como era mi idea, sino que él estaba ya trabajando, él había sido suspendido de la policía mientras se estuvo investigando el caso de Axel Lucero, y ahora estaba trabajando de nuevo en la policía y estaba haciendo horas extra cuidando la puerta de un supermercado chino de noche. La cuidaba desde sentado adentro de una camioneta, que era una camioneta no de la policía, mirando a la puerta del supermercado chino. Así que me citó ahí y lo entrevisté ahí, un rato bastante largo, porque además no había otra entrevista, era esa. Yo sabía, no tenía la chance de, ni por mis propios tiempos, ni tampoco porque uno cuánto puede pedirle a un policía que mató a un chico que hable. Es una bala de plata, ¿no? Es un único one shot, un único disparo. Pero ese disparo iba a ser bastante largo, y finalmente fueron 5 horas que lo entrevisté, o sea, terminamos muy tarde, el supermercado chino cerró, nos fuimos a una estación de servicio, a una gas, y ahí seguimos hablando. El asunto es que el texto fue escrito solamente cuando todo el trabajo de campo estuvo listo y cuando estuvo completo, porque ahí tenía la chance de ver cuáles eran todas las piezas que tenía yo, ¿no? Para armar mi relato. Lo que yo sabía es que en un ejercicio de mirada bastante obvio para mí, el crimen tenía que ser la excusa para contar algo más. Es todo esto que yo les había dicho antes, el tema de las motos, las vías cruzadas y los policías que usaban armas fuera de servicio. Si quieren podemos seguir, Jordi, decime vos, o... Yo creo que estamos llegando ya al límite del primer bloque, Javier. Si quieres agregar algo más para cerrar, adelante. Y empezaríamos con las preguntas. Quisiera contarles algo relacionado al trabajo con fuentes sobre las entrevistas, pero se los voy a hacer muy breve, que es, yo tenía algunas cosas para decirles sobre la entrevista como ejercicio, ¿no? Como método. Que no pierdan de vista que una entrevista no es una charla casual, sino que una entrevista es un momento en el que hay 2 personas en juego, en el que estamos mirando al otro para contarlo al otro, y en el que hay que hacer una estrategia, ¿no? Porque hay que hacer el cuestionario, aunque lo tengamos escrito o aunque lo tengamos en nuestra cabeza, tiene que tener un orden. En mi caso personal, ese diseño empieza de lo general a lo particular, o sea,
no recuerdo exactamente, pero es como que a este policía le pregunté, ¿qué pasó ese día? O sea, empezamos desde lo muy, muy general y después hasta me interesará preguntarle cuántas balas tenías en el cargador. Pero como les digo, después de quizás 2 horas o 3 horas. Les voy a recomendar un libro que habla sobre las tensiones y sobre las traiciones que hay en el ejercicio de la entrevista, que es súper interesante, de Janet Malcolm, que es una periodista del New Yorker y ha escrito varios libros. El libro donde reflexiona en torno a las entrevistas se llama El periodista y el asesino. Búsquenlo o traten de leer algún artículo sobre este libro en internet, porque es muy interesante pensar cómo hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y por último, relacionado con las entrevistas, hay algo que es que todos tenemos un discurso oficial sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, si a mí me preguntan cómo hiciste Rápido y Furioso, voy a contar lo que les acabo de contar recién, porque es como yo edito mi memoria o mi versión, mi relato de esto, ¿no? Pero parte de nuestro trabajo como periodistas es romper, es ir más allá de ese discurso oficial, que a veces quiere esconder a propósito y a veces simplemente es como es. O sea, no es que se trate de un impostor al que hay que quitarle una máscara, a veces sí, a veces no. Pero ¿cómo se rompe este discurso oficial? Es generando confianza con varios encuentros o con un solo encuentro largo, como en el caso del periodista, pero se trata de la confianza y de la empatía, ¿no? Se trata de que nuestro entrevistado no le hable a nuestro grabador, sino que nos hable a nosotros, o sea, a otros seres humanos. Se trata de que aunque no es una charla casual, se establezca una conexión de persona a persona. Y por otro lado, también esto se logra haciendo entrevistas con más gente que aporte una mirada sobre nuestro personaje también diferente, ¿no? A la nuestra, o sea, una mirada diferente a la nuestra y diferente a la del propio personaje. Ahora sí, Jordi. Fantástico, Javier. Pues muchísimas gracias por esta primera explicación. Solamente como para recapitular, la importancia de identificar una historia, la importancia de reportearla, y ahí entra en juego cómo nos acercamos a las fuentes, y en tercer lugar, cómo se escribe la historia. Entonces, Claro. vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene una pregunta, levante la mano, o más bien quite su mute, quite su silenciador y hace la pregunta. Tenemos espacio para 5 preguntas, pero tal vez por la hora pueden ser 4. Entonces, les pido que sean breves. Pues, A ¿puedo ver, hablar Noriel. entonces? Sí, yo quisiera saber, como para un perfil y crónica se entrevistan a muchas personas, ¿cómo es la forma más fácil o más, o sea, sí, más fácil para después poder escribir? O sea, ¿cómo es esa estructura con toda esa información que uno recolecta? Javier, Ok, ¿sigues? bueno, es una pregunta muy interesante porque, sí, ¿me están escuchando? ¿Me escucha, Jordi? Te dejamos de escuchar unos breves segundos. Si puedes iniciar la respuesta desde el inicio, por favor. Aló. ¿Estoy ahora? Sí, listo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno. Es una pregunta interesante porque una vez que uno hace todo el trabajo de campo tiene que escribir, pero de eso vamos a hablar en el último. Yo lo que hago es organizaciones, grabándolas, tomando nota de todo lo que tengo aparte, digamos, expedientes, libros, fotos, otros artículos, o sea, me hago una especie de índice de todo rompecabezas.
Y luego agarro una hoja en blanco y empiezo a hacerme una especie de camino, que es un mapa, donde pongo, bueno, ¿cuál va a ser mi primera escena? O sea, ¿qué quiero contar? Quiero contar lo que pasó ese día con Lucero, ¿no? Por ejemplo. Y de ahí quiero significar el tema de las motos, el tema de las armas de los policías y las 2 vidas cruzadas. Ok, ¿cuál es la mejor manera de empezar? ¿Con qué escena? Así empiezo a armar un mapa de escenas y de ideas y de personajes y de información. Eso es todo por ahora. Ok, Sinai. Norielis, ¿otra cosa más? No, es que quería aclarar, no sé si la respuesta que realmente estaba buscando era cuando tiene toda la información, ¿cómo la organiza? No sé si eso lo explicó y no se escuchaba porque estaba como entrecortado. Pero era más saber cuando tú tienes toda esa información, si te una entrevista, transcribes, o sea, cómo organizas todo para que sea mucho más fácil de hacer entonces ese mapa con escenas. Transcribo todo, sí. Y luego leo todo y anoto al costado de cada cosa de qué están hablando, y luego sé que, por ejemplo, el amigo José de Axel Lucero me contó el día que Axel se subió a una moto por primera vez. Entonces yo sé que en algún momento me gustaría poner eso y sé que lo tengo anotado en esa entrevista. Ok, una pregunta más. ¿Alguien? Melissa y después Fernando. Después Mariana. Hola Javier, quería preguntarte cómo, no cuál es la estrategia, no uso la estrategia, pero cuál es tu llegada o cómo lo haces para generar la confianza que dices que necesitas para que una fuente se abra. Me imagino que con cada persona y con cómo son ellos debe ser distinto, pero así como en general, ¿qué haces? ¿Encuentras algo en común que tienes tú? ¿Compartes como cosas tuyas? ¿Cuentas cosas para que te conozcan o eso no se usa? O solo sabe hacer las preguntas adecuadas, no sé si es mejor juntarse en un lugar público o en un espacio que sea de ellos, no sé, su casa, ¿cómo lo hacen en general? Disculpen, estaba tratando de poner el video, pero no pude. Bueno, lo que yo hago, yo creo que siempre es mejor ir al lugar del entrevistado, sea su casa, o sea su trabajo, o un lugar donde que sea importante para él, ¿no? O donde él se sienta cómodo. Trato de evitar los bares o los cafés, porque justamente no son lugares de nadie, y no son lugares del entrevistado tampoco. Y generar empatía, modo, pero me parece que lo más importante es abrirnos y decirle a la otra persona de qué se trata exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, estoy haciendo una crónica sobre el caso de Axel Lucero, hablé con el abogado Axat, hablé con la mamá, con el papá, con los amigos, me falta entrevistarte a vos, le digo, imaginemos hablándole a la policía, ¿no? Es una crónica larga que va a contar lo que pasó y que aparte va a hablar del tema de cómo es, o sea, no le podemos decir tampoco el debate sobre el arma, sobre el uso de las armas, quizás sea una manera muy fría de decirlo, pero a este policía se le puede decir cómo es para los policías llevar el arma todo el tiempo, todos los días, qué lo hacen y qué pasaría si no lo hacen. Entonces creo que si uno es sincero con su o con su entrevistado, es lo único que tenemos en realidad, ¿no? Porque el periodismo es un trabajo bastante humano, digamos, bastante poco técnico en varios aspectos, y que creo que se basa mucho en la empatía. Bueno, más cuando hacemos entrevistas, ¿no? Cuando hacemos periodismo de datos es otra cosa, pero no es de lo que voy a hablar. Pero cuando hacemos periodismo narrativo tenemos que valernos de las personas, y ahí se tiene que generar este tipo de diálogos.
no me gusta y no aliento tampoco a que la gente le esconda una parte de la nota, o sea, le esconda una parte del objetivo de la nota a sus entrevistados, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un caso en un medio en el que yo trabajé, que estaban haciendo la historia de una lata de Coca-Cola desde que la toma un agente, un corredor de bolsa, la toma, la tira y la pasa a buscar un cartonero. O sea, era la nota era buenísima, ¿no? Porque era la vida en contraste de un cartonero, o sea, de un reciclador urbano, según se dice un poco eufemísticamente. También se puede decir un juntador de basura. En cada país lo decimos de una manera distinta, pero espero que me entiendan. La vida de esta persona contrapuesta a la de un tipo que trabaja en la bolsa. Entonces, un periodista fue, entrevistó al juntador de basura y después entrevistó al de la bolsa, pero el de la bolsa no le dijo que estaba haciendo esta historia en contraste. Entonces, el de la bolsa habló creyendo que era solamente su historia. Entonces lo hizo de una manera bastante jactanciosa, y cuando salió la nota, llamó al periodista y lo quería matar. Yo creo que tenía razón el tipo de la bolsa, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas, pero espero... Muchas gracias, Javier. Fernando, ¿sigues ahí? Sí. Bueno, hola Javier, mi pregunta va por si tienes un método como para decir, voy a entrevistar a la fuente oficial al principio del reporteo, al final o al medio. ¿Crees que es conveniente un orden en ese sentido o lo haces más por las circunstancias y por lo que te da la fase de información previa? ¿Cómo lo haces? Haber respondido. Sí, hay un orden que en este caso lo dejé al policía para el final, porque era la entrevista más difícil o más caliente, y quería llegar bien preparado, como conociendo toda la historia. O sea, uno también tiene que ir a las entrevistas y preguntar como les dije, de mayor a menor, o sea, de general a particular, pero esperen que estoy tomando nota de algo para no olvidarme. Pero uno tiene que hacer como que no sabe, pero tiene que saberlo todo en realidad. Uno tiene que ir muy preparado para que no te cuenten lo que no es y para saber cómo y cuándo repreguntar. Entonces, no sé si la entrevista del policía era quizás la más importante, solamente esa, ¿no? Porque si no hubiera tenido alguna de las entrevistas que tuve del entorno de Axel, no habría habido nota. Pero, o sea, no, estoy viendo la lista de la gente que entrevisté, yo diría que la del policía era la más importante, ¿no? Pero si no hubiera tenido, a lo que iba es, si no hubiera tenido las entrevistas con la madre o con el abogado, no habría habido ni siquiera crónica, ¿no? Pero eran más fáciles y eran de alguna manera introductorias. La del policía no era introductoria, era un punto de llegada. Ahora, si estamos haciendo un perfil sobre una persona, no una crónica sobre un caso, yo creo que ahí es importante que, aparte de hablar con 10 personas que rodean a nuestro protagonista, es importante que lo primero que hagamos sea llamar al protagonista y ver si nos va a dar la nota o no. Si no nos da la nota, también podemos hacer su perfil. Muchos ejemplos de perfiles con gente que no habló, por ejemplo la de Frank Sinatra está resfriado, ¿no? Que es de Guita Liz, que es como el ejemplo máximo. Pero eso nos va a ordenar el trabajo de entrada, cuando estamos haciendo un perfil, ¿no? Saber si lo vamos a tener o no al protagonista. Muy bien. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Tomamos la de Mariana Limón. Hola. Bueno, mi pregunta es un poco cómo armaste las preguntas para el policía, considerando que ibas a saber que tenías una oportunidad que considerabas que era fundamental tener para la historia, y no sé si esperabas que hablara mucho o que hablara poco. ¿Cómo armaste un poco el guión de preguntas
para evitar que no se te fuera información importante sabiendo que no lo ibas a volver a ver? Bueno, por un lado, cuando voy a una entrevista pienso qué es lo que no se me puede escapar, o sea, cuál es la información básica que quiero obtener. Yo no sabía cuánto tiempo iba a poder hablar con él y podía ser que habláramos media hora y que se tuviera que ir. Entonces, ¿qué es lo básico que necesitaba? Es su relato del crimen, ¿no? Que me diga qué estaba haciendo, qué pasó y qué hizo. Lo demás, que es su opinión sobre el tema de las armas, o sea, por qué lleva el arma todos los días, por qué es policía, por qué estaba en una moto, si conocía o no a Lucero. Todo eso es muy, muy rico, pero no es lo principal. Así que en mi lista de preguntas, mi primera pregunta fue, ¿qué pasó ese día? Es lo principal, ¿no? Es lo que tenía que estar sí o sí. Y después hay muchas otras preguntas que van dándole contexto y van creando la figura de este policía, ¿no? Que son, bueno, ¿por qué sos policía? ¿Y por qué estabas en una moto? ¿Qué moto era? ¿De dónde salió? ¿Te gustan o no te gustan las motos? ¿Te da lo mismo que tu moto sea blanca, roja o azul? Son detalles. Blanca, roja o azul es un detalle, otros no, pero digo, este es un detalle. Pero los detalles también construyen a la gente, ¿no? Porque si no, es lo que diferencia a un ser humano de otro ser humano. Entonces, los detalles también nos permiten conocer mejor y entender mejor a nuestros protagonistas. Y finalmente, respecto a cómo organicé las preguntas, había muchas preguntas que tenían que ver, o sea, unas estaban puestas en función del texto, ¿no? Que es lo que tiene que estar sí o sí. Y otras eran simplemente mi curiosidad. ¿Qué es esto de por qué sos policía? O, por ejemplo, él me contó que estaba yendo al gimnasio y yo le pregunté, ¿cómo te preparás para ir al gimnasio? ¿Cómo haces el bolso con la ropa? ¿Qué cosas pones? Entonces también tiene que ver mucho con el tema de cómo uno se imagina que va a escribir el texto. Eso. Muchas gracias, Javier. Vamos a tomar dos preguntas más brevísimas. Camila Escobar y después Carmen Valeria. Bueno, pues yo quería preguntar algo respecto a lo que él ya mencionó, o sea, porque la persona anterior preguntó sobre eso, era como qué preguntas considera que son esenciales y que no se nos pueden pasar por alto a la hora de construir un perfil o de escribir una crónica, pero siento que pues ya respondió en lo que nos estaba contando. Sí, muchas gracias, Camila. Creo que justo ya se respondió con la pregunta anterior. Vamos a tomar la de Carmen Valeria. Hola, mi pregunta es, ¿cómo hacer Javier para reconstruir los hechos cuando el hecho pasó hace mucho tiempo y las fuentes ya no están? Han sido asesinadas, mueren. Bueno, para mí eso es apasionante, es algo que me divierte mucho hacer. Y me divierte porque ahí hay como... El desafío es que uno se tiene que poner en detective, ¿no? Y no es fácil encontrar un modo de reconstruir esos hechos y entonces hay que pensar más y hay que ser más creativo a la hora de cómo hacerlo. Si hay chance de ir al lugar me parece fundamental, ¿no? Porque uno toma noción de las dimensiones del lugar y de dónde estuvo fulano, dónde estuvo mengano, cómo se siente estar ahí, cómo son los edificios o cómo es la casa o cómo es lo que sea. Por otro lado, está bien si pasó hace mucho tiempo, está bien ir al archivo periodístico, ver artículos si es que existen, y si estos artículos tienen fotos, está bien comparar esas fotos con lo que vemos hoy, ¿no? Supongamos que es, no sé, algo que pasó en una esquina hace 30 años. Bueno, ver cómo cambió esa esquina. Y después,
se vuelve todo muy heterodoxo, ¿no? Porque todo suma. Es decir, si hay una novela que refiera al menos tangencialmente a esto, quizás nos puede servir para algo, para una referencia o para pensar en el tema de alguna manera que hay que echar mano a todo. Así que, no sé, si me lo estás preguntando por algo particular, quizás si me lo contás puedo responderte mejor. Y si no, esta es mi respuesta en general. Vale, muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, nos quedan 50 minutos. Vamos a entrar al segundo bloque, que es la importancia de la mirada. Bueno, lo explicará mejor Sinai. Y también al final del bloque tomaremos 5 preguntas más. ¿Listo, Sinai? Sí, ok. Me llevaba con un poco de delay, pero aquí estoy. Vale, adelante. Bueno, entonces recuerdan que nuestra pregunta inicial era cómo identificar una buena historia para reportear y escribir una buena crónica, ¿no? Entonces ya estuvimos hablando de reportear y también un poquito de identificar, y ahora vamos a hablar un poco más de identificar, que identificar es mirada, ¿no? O sea, es ver, ¿no? Es separar una serie de hechos del caos de hechos que conforman la realidad. Porque la realidad son muchas cosas que ocurren a la vez en sincronía o de un modo bastante azaroso, y alguien le tiene que dar una forma a eso. Nosotros, es lo mismo que esculpir algo ¿no? de una roca silvestre. O sea, es una historia con introducción, nudo y desenlace, que es lo que nos enseñaban en la escuela primaria, o escuela elemental, de cómo se construye un cuento. Bueno, introducción, nudo y desenlace. Lo mismo tenemos que hacer cuando queremos ver una crónica, porque no viene dada de por sí. Hay un ejemplo que les quiero contar que para mí es ilustrativo, que está en la película Capote. No sé si la vieron, es una película que cuenta cómo Truman Capote escribió A Sangre Fría. Entonces, hay un momento en el que los dos asesinos ya están en la cárcel. Truman ya los entrevistó varias veces y está un poco cansado y está un poco harto y quiere ya sacarse de encima del trabajo, pasar a otra cosa. Entonces habla con su editor, que es el editor de la revista New Yorker, porque él está escribiendo para esa revista esta historia. Entre paréntesis, también la encontró en una nota muy breve en un diario. O sea, busquen historias en los diarios marginales de los grandes títulos. Bien, entonces habla y dice, ya quiero saber el texto. En ese momento habían condenado a muerte a 2 asesinos, pero estos habían pelado. Entonces la corte todavía tenía que hacer 2 posibilidades. O los mandaban a la horca, ponía el fin de su historia. En ese momento hubiera sido bastante bueno, porque él escribía muy bien, entonces hubiera sido una especie de, bueno, en este momento están esperando que la corte defina sobre sus vidas, continuará, ¿no? Hubiera sido un final abierto, seguramente estremecedor, y seguramente porque lo he hecho muy al final del día. Tenés que ver y tenés que ver qué pasa con estos 2 tipos. Entonces, recuerden, introducción, nudo y desenlace,
darle un orden al con con cierto sentido respecto al nudo y a la introducción de toda esta maraña de hechos que estaban aconteciendo. Finalmente Capote, espero, los condenan a aceptan la y ese es el final. Entonces, eso es mirada, ¿no? Eso es identificar una buena historia. Para el editor, la historia sin el final no era una buena historia, ¿no? O sea, no valía la pena identificar de la vida de estos tipos, o antes del final definitivo de la causa judicial. Entonces, lo que hacemos mucho cuando escribimos crónicas es que nuestra interpretación sea incluso superior a la simple cadena de acontecimientos, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, la historia tiene que ser más grande que sí misma. Y en este segundo bloque nosotros vamos a tomar como referencia el texto de Juan Villoro, Enque, el último hombre muere primero, donde hay una mirada muy fuerte sobre una historia que es la del suicidio de un arquero, de un portero arquero. Que la historia es la de Enque, pero es más grande que eso en el momento en el que habla de la psicología de los arqueros o de los porteros en general, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener en la cabeza, qué tiene que tener en la mente, cómo tiene que pensar, qué presiones tiene que soportar un hombre que cada partido se la pasa custodiando la portería o el arco? Es una historia más grande que el suicidio de Enque, que de por sí es una historia bien grande, ¿no? Porque es la de un hombre. Hay que hacerse que es qué contar. O sea, quizás ya identifiqué un caso, identifiqué un personaje o identifiqué un territorio, pero bueno, ¿qué quiero contar? O sea, yo ahora estoy viendo ahora mismo en este momento estoy viendo por la ventana una cuadra de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Es un territorio, ¿no? Pero ¿qué más es? Lo veo como un conjunto de edificios, lo veo como el lugar por donde yo todas las mañanas paso a pie, lo veo como el lugar donde un día hubo un operativo policial, o lo veo como una parte que me puede servir para hablar de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero contar? Es muy importante saber qué quiero contar porque eso es lo que ordena todo, y porque cuando yo voy a hacer el reporteo, o sea, nuestro bloque número 1, lo que acabamos de hablar, tengo que tener en cuenta qué quiero contar, aunque a la vez es posible que yo vaya haciendo variaciones en lo que quiero contar de acuerdo a lo que mi trabajo en el terreno me devuelve. O sea, no hay que ser en ningún momento demasiado rígido, ¿no? Hay que tener sintonía lo que pasa. A mí me gusta cuando me pregunto qué quiero contar, me gusta pensar en una contraseña. Es decir, una definición breve de lo que va a ser el texto, pero súper breve, casi tan breve como un tweet, antes de que los tweets tuvieran 200 y pico de caracteres. O sea, es incluso, pero que va a ser la guía o va a ser el primer pilar de lo que yo voy a construir. Por ejemplo, ¿recuerdan que les dije que la historia de Axel Lucero era la de un chico que va de Villa Elvira a El Carmen, del barrio más ordenado al barrio más peligroso, y que cambia de novia de actividades? Para mí, la contraseña de la historia de Axel Lucero es que se trata de un viaje iniciático. Es eso. Yo en ningún lugar del texto voy, pero no sé, en el texto
Javier, te estamos escuchando. Pero al menos me sirvió para ordenar un poco. Te estamos escuchando demasiado entrecortado, Javier. Y no es tampoco... Ok. Mira, nos quedamos, si puedes... Esperemos un poco para que se limpie el cachet. Sí, no sé si puedes comenzar de nuevo desde que dijiste, para ti la contraseña, la guía de Rápido, Furioso y Muerto es el viaje iniciático. Ok. ¿Se me escucha ahora? Sí. Bueno, cualquier cosa me decís de nuevo. A lo que me refiero es, el viaje iniciático no está en el texto, no está en el título, no está en la bajada, pero me permite pensar un poco en la historia esta, y tampoco es el de qué se trata la historia, ¿no? No es las motos, se trata de las armas, se trata de las cruzadas, es otra cosa, ¿no? Es algo así como la forma o la esencia, pero de una manera, es como la brújula que sigue la historia, es eso, ¿no? Es como cuál es el punto cardinal al que va esta historia. Y, por ejemplo, ¿cuál sería en la historia de Enke, ¿no? En El último hombre muere primero? O, si ustedes leyeron el texto de Truman Capote que tenemos para nuestro tercer bloque, El Duque en sus dominios, ni siquiera me detuve a pensar cuál era la contraseña, porque si ustedes van a la versión original de esa historia que está publicada en el New Yorker y que está en el sitio web del New Yorker, dice, la bajada es Marlon Brando on location. Y eso en realidad es fantástico porque esa es la contraseña, ¿no? Es Marlon Brando en locación, o sea, in situ, en el terreno. No dice nada más que eso. Es algo muy breve, pero nos el corazón de la historia, ¿no? O sea, de dónde no nos tenemos que apartar nunca, a dónde tenemos que volver siempre. En el caso de Marlon Brando y de El Duque, Marlon Brando escribe, hace flashbacks, cuenta otras cosas, pero siempre vuelve al hotel. Ahora, no es que esté prohibido ponerlo, explicitarlo, pero la se tiene que ver, volviendo al eje de lo que hablamos, tiene que la mirada trata de aportar conocimiento y también finalmente no es exactamente la mirada, pero finalmente lo que tenemos que buscar es transmitir una experiencia, y creo que en el caso de Enke, bueno, no, ustedes me dirán, ¿no? Pero por momentos cuando hablan, cuando se toma la opinión de otros de otros arqueros, queda claro que la verdad que es una posición bastante dura. O sea, más que la experiencia del suicida, lo que está en ese texto es la experiencia del arquero, ¿no? Hay otro ejercicio de mirada súper interesante que también tiene que ver con el fútbol, que es una película que se llama Zidane, A 21st Century Portrait. Zidane, un retrato del siglo XXI, que es un documental sobre Zinedine Zidane, sobre el jugador de fútbol, pero que no cuenta la vida de él, ni cuenta cómo es un día, ni nada de estas cosas obvias, sino que son 90 minutos, o sea, es un partido de fútbol filmado con, no sé, 5, 6, 7 cámaras, que todas apuntan a Zidane. O sea, lo van siguiendo a él todo el tiempo y vamos viendo cómo le cae la gota de transpiración, cómo se limpia los botines después de, no sé, de una corrida en la que no llegó a la pelota, cómo escupe, cómo le pega a la pelota cuando le pega bien.
Entonces, esa es otra mirada sobre un jugador de fútbol. Eso nunca nadie lo había hecho. Estar 90 minutos viendo a un solo tipo en un partido de fútbol. Ese es un ejercicio de mirada. Es decir, la mirada es muy personal y tiene que ver con cómo hacemos para transmitir lo que queremos transmitir, sin caer en lugares comunes, ¿no? Porque el principal asunto de la crónica es tener un foco claro, no irse por las ramas. Eso es algo muy normal, que pasa mucho si uno no está bien sujeto a su mirada, a su contraseña y a su mapa conceptual, ¿no? Nos vamos por las ramas inevitables, es lo peor que nos puede pasar. O sea, hay que tener un rumbo y hay que definir ideas centrales también sólidas y responder a la pregunta ¿cómo contar esto? La pregunta que quería hacer, Sinay, es cómo queremos contar esta historia. Para preguntas. Sí, vamos a hacer una recapitulación. Aquí tuvimos un poco más de problemas técnicos en el sonido. Escuché, perdón. Nada, vamos a tomar algunas preguntas. Vamos a hacer solamente una recapitulación. Aquí Javier habló de dos conceptos que son muy importantes. Uno es la mirada, ¿no? Es la decisión subjetiva de cada reportero, de cada periodista sobre cómo va a encarar un tema. Entonces, temas hay muchos y se han hecho millones de crónicas de prácticamente todos los temas posibles, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la decisión particular del periodista para darle un toque distinto y que además sea una experiencia entrañable, compartible, interesante? El otro concepto del que habló Sinay es la contraseña. La contraseña es, ¿cuál es la guía? ¿Cuál es la guía a la que siempre vamos a volver? ¿Cómo contamos esa historia de manera muy breve y que siempre regresemos a ella para no perdernos? De pronto podemos tener muchísima información, haber hecho un gran trabajo de archivo, hacer un gran trabajo de reporteo y de pronto nos ahogamos entre muchísima información. La contraseña es esa idea que siempre nos va a centrar, nos va a enfocar nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar nuevamente algunas preguntas. Vamos a tomar 4 preguntas porque ya estamos con poco tiempo, entonces no podremos repetir. Una disculpa a los que ya preguntaron. Si alguien tiene una pregunta, quita su audio y lanza. Creo que es Gisela quien levantó la mano. No vi. Ah, Flavia. Adelante, Flavia. Ahí está, ¿se escucha? Te escuchamos. Bueno, mi pregunta es, en un momento hablaste de buscar historias en lugares menos convencionales. ¿Cuáles eran tus estrategias, quizás incluso cuando eras menos conocido? Porque a veces hay que venderte por el lado de la historia, de tener una historia súper original. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Dónde buscaríamos historias que no nos llegan, digamos, de una? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, como les dije antes, el tema siempre es tratar de evitar los lugares comunes. Así que les voy a decir un ejemplo, tomado de mi maletín personal. Hay un libro que yo escribí que se llama ¿y qué es? Ahí te perdimos nuevamente, Javier. ¿Cómo se llama el libro? La migración, o sea, en general es una historia sobre la inmigración del siglo XIX en Argentina. Un poco particulares sobre la inmigración judía, un poco particulares sobre la inmigración de mi familia, y en realidad se llama Los Crímenes de Moisés Bill. Los Crímenes de Moisés Bill. Hola. Sí, adelante. Hola.
¿Me escuchan? Sí, sí, nadie te escuchamos ahora. Sí. Otra vez te perdimos hace unos momentos. Ok. El libro se llama Los crímenes de Moisés Bill y habla Era de de la la inmigración judía inmigración. hacia Argentina. Claro. Una serie de crímenes para hablar de la inmigración europea a la Argentina, de cuáles habían sido las fricciones que se habían dado con con los pobladores locales. El punto es, creo que el ejercicio que hay que hacer cuando uno busca historias originales es al grado seria. O sea, el grado de esta historia de asesinatos en una colonia, pero forzando un poco esa historia nos lleva a preguntarnos quiénes eran los inmigrantes, quiénes eran los locales, por qué había fricciones, cómo habían llegado y demás. Si vos tenés una anécdota y le empezás a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y quién, cómo finalmente vas a encontrarle un sentido más grande a todo eso. Y me parece que haciendo preguntas es como uno puede encontrar ejes más originales sobre temas que incluso conocidos. Ok, bueno, una pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo los que no tienen video, por favor quiten el audio y adelante. No veo a nadie. Los colegas de Cuba, Quetzali, ¿sabes si tienen alguna pregunta? Bueno, si no hubiera entonces preguntas adicionales, entraríamos ya a la recta final. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, puede escribirla en el chat y se las mandamos también a Javier por correo una vez finalizada la sesión. No sé si Quetzali me escuchó, si los colegas cubanos tienen alguna duda o pregunta. No, Jordi, no tiene ninguna pregunta. Dale, entonces, bueno, aquí hay una pregunta de Katy de Honduras. ¿Cómo vendes la idea de tu nota a un editor? ¿Te parece, Javier, si seguimos o quieres contestar esa pregunta? No, la vamos a contestar. Así me parece que es lo mejor, ¿no? Porque si no, nada, digo, para que no sea un monólogo. Dale. Ok. Bueno, venderle una idea a un editor puede ser, no siempre es algo fácil y uno puede tener éxito o no. No por tener un buen tema uno logra venderlo. Primero hay que conocer al editor bien. Segundo hay que conocer el medio para el que querés vender. O sea, no es lo mismo venderle la historia de Axel Lucero a Rolling Stone que a La Garganta Poderosa, que es un medio que se hace en un barrio muy pobre y que es bastante político y bastante contestatario, y que hubiera hecho hubiera hecho foco probablemente más que nada en el tema de las armas en los policías y los casos de policías que han asesinado chicos en barrios. O sea, a Rolling Stone interesaba mucho las motos, a otro medio quizás no, y hay que vender entonces de una manera concisa, no hay que hacer muy largo tampoco la presentación porque uno corre el riesgo de perder el impacto, ¿no? O sea, el impacto tiene que ser breve. El impacto nace de una presentación breve. Y tiene que estar bien escrito, cosa que no esperaría. Me refiero a que tiene que estar bien a nivel sintaxis.
no ocurre siempre, y ordenamiento de las prioridades de la nota, ¿no? O sea, esta es la historia de una denuncia que elevó a oficial de menores, Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, punto. Cero fue víctima de un asesinato, de un policía que lleva a su arma en un días de Franco, y ocurren las estadísticas de mortandad son mayores en este tipo de casos. Les voy a pedir un favor a todos, a ver si pueden detener sus videos. Vamos a tratar de liberar el ancho de banda para ver si podemos escuchar mejor a Javier. Javier, ¿estás en mute? Sí, acá estoy. Vale, mira, todos están ya, pararon sus videos. Vamos a ver si ahora nos funciona mejor. Ok. El audio, creo que ahí te escuchamos muy bien. Okay. Mira, ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ok. Te voy a hacer una última pregunta que creo que tiene mucho que ver con todo lo que has comentado actualmente. Es una pregunta de Jorge Espejel. Si quieres, Jorge, hazla tú. ¿Puedes quitar tu mute? A ver si te escuchamos bien, si no, la leo. ¿Ya me escucho? Okay. Listo, ahí te escuchamos. Hola, Javier. Oye, escribí por ahí porque también estoy teniendo problemas que en México los periodistas vivimos en una constante situación de vulnerabilidad, de peligro, amenazas, etcétera. Entonces veo que te especializas en crónicas y reportajes sobre eventos criminales. ¿Cómo hacer para proteger a tus y al mismo tiempo ante temas tan sensibles como o como tocado? ¿Cómo proteger a tus fuentes y a ti mismo? Muchas gracias, Jorge. Sí. Bueno, sí, yo conozco la situación que están viviendo en México y es bastante triste todo y bastante grave. Yo no estoy acostumbrado a trabajar bajo ese nivel de riesgo porque acá no existe tal nivel de riesgo, pero viéndolo a la distancia creo que el trabajo de los grupos de periodistas es lo que o sea, si yo estuviera ahí yo me apoyaría en los colegas, ¿no? Y en las redes de colegas confiables. Trataría de no ir solo, de no cortarme solo, o sea, de no irme solo. Trataría de ser muy desconfiado de las fuentes, ¿no? O sea, de que no me quieran vender gato por liebre y no terminar metido en un problema, ¿no? Supongo que hay que trabajar con extra precaución y creo que el consejo de los compañeros más experimentados debe ser tenido en cuenta. Muchas gracias, Javier. Si alguien más tiene preguntas, los animo a que la escriban en el chat o, si no, que quiten su audio y hagan la pregunta. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta porque ya no los veo. Entonces... Hola, sí, yo. ¿Quién es? ¿Te puedes...? Pierina. Hola, Javier, quería saber... Es Pierina. Ah, Pierina, adelante, Pierina. Sí, ahorita estás hablando de que no vas solo, o sea, no me quedó claro. Cuando vas a alguna entrevista y te sientes un poco nervioso, temeroso, ¿qué haces? O sea, ¿le dices a tus otros colegas dónde está o cómo te cuidas? No me quedó eso bien claro, por favor. ¿Sí, ¿tienes algún protocolo, Sinai? No, porque acá no, la verdad es que no hay tanto riesgo como hay en otros países. Pero si hubiera, yo sí le informaría a mis colegas a dónde estoy, aunque no sean colegas, a alguien creo que está bien decirle a dónde estás. Sí,
me parece que es importante. Vale, ahí agrego una cosa. Vamos a tratar de tener una sesión adicional con Óscar Valderas. Él es un periodista mexicano que se ha especializado en temas, digamos, en coberturas de riesgo en México. Él cubre sobre todo temas de trata de personas y crimen organizado. Entonces, es un reportero muy joven y en la generación pasada tuvimos una sesión con él y justo nos compartió algunos de los protocolos que él utiliza para hacer este tipo de coberturas. ¿De acuerdo, Pierina? Bueno, estamos ya casi concluyendo, nos quedan 20 minutos. Entonces, quizás, Sinai, lo que te propongo es hacer una elaboración muy breve de la importancia de la escritura, de hacerlo entrañable, y si pudieras hacer una mención también a los microperfiles de Somos Nosotros, cómo esos microperfiles son también un ejercicio de mirada y de escritura. Ok, muy bien. Bueno, la escritura es ya el último momento de la crónica. Es la parte en la que decimos cómo identificar una buena historia para reportear y escribir una buena crónica. Bueno, obviamente es la parte de jugar con esa estética, ¿no? O sea, la escritura es literatura. Aunque estemos haciendo un periodismo duro y puro, hay una cuestión estética que es elegir las palabras. Y en ese sentido tenemos que no elegir las palabras que son lugares comunes o que no significan nada o que enfrían el texto, ¿no? Por ejemplo, decir el occiso en vez del cadáver, el muerto, decir precipitaciones en vez de lluvias, hablar con todos los tecnicismos de la policía y de los abogados. Bueno, eso no significa que no podamos decir prisión preventiva, pero hay que hacer que el texto sea lo más, no digo coloquial, no digo informal, pero sí digo lo más legible, ¿no? Lo más claro, lo más cálido incluso, lo más cálido posible. Hay que hacer que el texto, como dijimos en la presentación, que sea entrañable, ¿no? Que sea algo que den ganas de leer hasta el final. Nosotros elegimos este texto de de Truman Capote sobre Marlon Brando en Kioto, el duque en sus dominios, porque es una gran clase de escritura. Fíjense que se publicó en la revista New Yorker el 9 de noviembre de 1957, o sea, hace 60 años, ¿no? Y 61. Y sigue siendo excelente. Y aparte lo que me parece una gran hazaña de este texto está en el cuarto uno, o sea, son las condiciones ideales aburridas, ¿no? Y él, sin embargo, registrar. Ahí te perdimos otra vez, Javier. Nos quedamos, se empezó a cortar después de... E incluso en un momento... Te perdimos después de... me parece una gran hazaña de este texto. ¿Cuál es la gran hazaña? Se los cuento la próxima vez. La verdad es que no te escuchamos muy bien. ¿Aló, Javier? ¿Ahora? Ahí un poco mejor. ¿Aló? Bueno, esperemos que comience. Les digo es que... Listo. Este texto está basado en una sola entrevista. ¿Está ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí.
¿Sigo? Sí, sigue, por favor. Una sola en el cuarto de uno que sea un resultado muy aburrida y sin embargo no es para nada aburrido. Entonces, ¿cuáles son sus herramientas? Son herramientas de la narración, son escenas, diálogos, descripciones e incluso el manejo lo deja hablando a Marlon Brando y abre una especie de paréntesis y va a un flashback y luego vuelve a Marlon Brando. Les propongo que este texto o cualquier otro texto que a ustedes les guste lo lean con un ojo clínico, o sea, márquenlo, escríbanlo y háganle una autopsia al texto, o sea, ábranlo y fíjense cómo maneja cada autor el tema del mapa. O sea, uno puede armar un mapa conceptual para escribir un texto, pero en base a un texto uno también puede ir para atrás y ver cuál fue su mapa conceptual. O sea, de una escena a una idea y demás. No sé si está muy claro eso, pero en todo caso después lo vemos en las preguntas. Y antes de pasar a los microperfiles de Somos Nosotros, tengan, lo que les digo es, tengan en cuenta que escribir es manejar el ritmo, o sea, análisis y acción, ensayo y narración, pasado y presente. Lo que hace que una escritura fluya y sea interesante y que uno llegue hasta el final es el cambio de ritmo. Si no, Somos Nosotros. Adelante, sí, por favor. Bueno, muy bien. Somos Nosotros es una plataforma de microperfiles. Son perfiles para leer en la palma de la mano. O sea, y las publicamos en distintaslatitudes.net/Somos Nosotros. Entonces, nuestra idea es, lo empezamos a hacer hace 2 años, y nuestra idea es que sean perfiles de personas, anónimas o no, muy breves y que den cuenta, que nos permitan entender a esa persona, ¿no? Que nos permitan conocer a esa persona. Entonces, el desafío acá es que si tenemos 3 páginas para escribir un perfil, no es tan difícil como si tenemos solamente 200 palabras. Tenemos que elegir muy bien un momento, una escena, una cualidad de esa persona y desde ahí delinearla, ¿no? Desde ahí retratarla. Hay una frase, creo que del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que era: si tengo que dar un discurso de 10 minutos, me voy a tomar 2 días para escribirlo. Si tengo que dar un discurso de 1 hora, me voy a tomar, no sé, 1 día para escribirlo. Si puedo hablar sin límite, puedo empezar a hablar ahora. O sea, elegir y elegir breve es difícil y es en realidad un ejercicio de mirada, ¿no? Es poner el foco en un lugar de la persona retratada que nos sirva para entenderla cabalmente. Muy bien, Javier. Para esta sesión se les pidió a los chicos y chicas que leyeran un microperfil de Somos Nosotros. El microperfil era el de Aileen, 9 años, en Buenos Aires, que escribió Manuela Castro. Como dice Javier, estos microperfiles son un ejercicio de mirada porque Aileen, una niña de 9 años de Buenos Aires, se le podría haber enfocado desde distintas maneras. Desde cómo era su vida en la primaria, en su escuela, cómo era la relación con sus padres, cuáles son sus caricaturas o sus dulces favoritos. Podría haber millones de posibles miradas para retratar en 200 palabras a Aileen. Y Manuela Castro, la periodista, se enfocó en una cualidad que tiene que ver con el gusto de esta niña por el skate. Es una niña que patina, que desde los 4 años utiliza la patineta
Y además, este ejercicio es muy interesante porque en apenas 3 o 4 párrafos no solamente condensa la cualidad de Aileen, sino que también muestra fragmentos de cómo ven a Aileen otras personas. Es decir, hay citas y hay opiniones de los padres de Aileen y, por otro lado, nos da detalles, pequeños detalles que le dan color a la historia. Nos dice de qué color es el casco, más o menos cuánto pesa Aileen. Entonces, esos pequeños detalles es también un ejercicio de escritura. Entonces, justo nos gustaría, hay más perfiles en Somos Nosotros. Pueden ustedes navegar por la página, identificar otros perfiles, otros micro perfiles que están publicados ahí. Y bueno, nos quedan 9 minutos exactos. Si hubiera preguntas, otra vez les pido que en el chat digan si alguien tiene una pregunta y quita el mute, por favor. No los veo, entonces si alguien tiene alguna pregunta, por favor ponga en el chat yo o algo. A ver, Pedro, adelante. Puedes quitar el mute y hacer la pregunta. Hola. Adelante, Pedro. ¿Se escucha? Adelante. Quería, más que una pregunta, quería ver si podía ampliar un poco, Javier, sobre el tema del ritmo que habló. Ok. Jordi. Adelante. Claro, sí, ahí me quedé un poco corto porque me estaba apurando, pero básicamente a lo que me refiero es, para que un texto funcione bien, para que sea entretenido, para que no te agotes o no te aburras, deberías tratar de intercalar bloques de análisis o de reflexión con bloques de acción, o bloques de ensayo con bloques de narración, ¿no? O bloques en tiempo pasado con acciones del pasado, con bloques en tiempo presente con acciones que estás viendo. Estos bloques pueden ser párrafos o pueden ser páginas, pero el tema es que tiene que haber, no tiene que ser monótono. Ese es uno de los secretos para hacer que la cosa avance y que el lector tenga la atención, que se le vaya renovando, ¿no? Eso es. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? María Laura Chang, por favor. Hola, Javier y todos. Bueno, mi pregunta realmente es más general y no necesariamente sobre los temas que hablamos, sino más sobre tu experiencia como cronista. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos, cuando no encontramos realmente la mirada a través de la cual queremos narrar, o cuando sentimos que estamos bloqueados? O sea, a veces pasa que ya hicimos las investigaciones, como que ya tenemos el tema, sabemos un poco qué es lo que queremos decir, pero o no sé si por cuestiones de desmotivación o porque realmente eso que pensamos que queremos decir no está realmente estructurado de tal manera de que lo podamos desarrollar. No sé si me explico. Sí, sí. Yo lo que hago cuando me pasa eso es hablar con colegas o editores a los que respete. O sea, el diálogo siempre enriquece, pero no cualquier diálogo con cualquier persona, sino bien elegida, ¿no? Hace 4 meses que hay en el medio del Río de la Plata, que es la escultura de un adolescente desaparecido por la dictadura de Argentina en el año 1977, y no era una escultura nueva, ni había un aniversario sobre este chico, ni había una noticia sobre
sobre los militares, sobre la dictadura o sobre los desaparecidos, no pasaba nada, y me habían encargado que haga esa nota. Entonces yo no sabía cuál era exactamente la mirada que tenía que darle. Así que justo estaba Eliezer Budasov, que ahora es el director del New York Times en español, y es un amigo y es un buen editor, y me pareció que era la persona indicada para preguntarle, para charlar, para intercambiar un poco sobre esto con él. Aunque tengo muchos amigos periodistas, buenos periodistas, pero hay que elegir con quién se habla, ¿no? O sea, me pareció que Eliezer era la persona correcta porque él había trabajado en la revista Etiqueta Negra y la revista Etiqueta Negra ahora no existe más, pero hacía muy buenas crónicas de temas que no estaban tan fuertemente atados a la noticia diaria o a la actualidad. Entonces, me parecía que él iba a poder mirar este asunto desde un lugar diferente al mío y desde un lugar diferente al de otros colegas. Entonces, en resumen, mi respuesta es: habla con alguien, pero no con cualquiera. Elegí bien con quién puedes hablar. Muy bien. Bueno, pues si no hubiera alguna pregunta adicional, vamos a concluir aquí esta sesión. Les pediría a todos si pueden poner su video, a ver si no se nos cae, para despedirnos. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Javier, por la explicación. Le estaba comentando por un mensaje en privado ahora a Quetzali que me pareció fascinante en la sesión, aún con los pequeños problemas técnicos que tuvimos. Es muy interesante la descripción y el concepto de mirada y de contraseña. Entonces, bueno, como les habíamos comentado, este lunes les vamos a enviar el primer ejercicio individual. Tiene que ver justo con estos temas: mirada, contraseña, escritura, reporteo. Entonces, bueno, pues nada, mil gracias a todas y todos por acompañarnos. Mil gracias, Javier, por dedicarnos estas 2 horas para conversar. Y como habíamos quedado, si hubiera alguna duda adicional, nosotros recogemos cualquier duda o comentario que los chicos puedan tener y te las haríamos llegar. ¿De acuerdo? Sí, buenísimo. Muchas gracias, Jordi. Estuvo buenísimo. Buenísimas las preguntas y agradezco que haya habido tanta gente interesada y me alegro que la red esté funcionando también, así que seguimos en contacto. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, chicos, chicas, vayan a disfrutar su sábado, coman rico, pásensela muy bien. Chao a todos. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Adiós.